Hola, buenos días. Soy la doctora Javiera Rojas, pediatra del Hospital de Puerto Montt, y hoy día les voy a hablar sobre exantemas en pediatría. Vamos a partir por una definición, luego los tipos y clasificaciones de los exantemas y seguido de una breve descripción de cada uno de estos exantemas más importantes en nuestro quehacer pediátrico. Definimos exantema como una erupción cutánea de morfología, extensión y distribución variable, y que se presenta en el contexto clínico de una enfermedad que puede tener una diversa etiología. La mayoría de las enfermedades exantemáticas se manifiestan durante la enfermedad pediátrica. Esto puede ser un síntoma único o asociado. En la gran mayoría de los casos se trata de enfermedades sin un tratamiento etiológico y de evolución autolimitada. Sin embargo, es sumamente para nosotros como pediatras lograr identificar estos exantemas que requieren nuestra inmediata intervención. Para poder clasificar e identificar nuestros exantemas es sumamente importante conocer las características de estos mismos. El tipo de lesión que tenemos frente a nuestros ojos es importante. Identificar si es una mácula, pápula, eritema, abones o petequias, así como el color de esta. La distribución inicialmente también puede ser importante, pero comprendo que puede ser difícil poder evaluarlo en un servicio de urgencia, ya que habitualmente no llegan los pacientes al inicio de la enfermedad con esto. El patrón morfológico puede entregar también cierto tipo de información. Las características del exantema son muy importantes, por lo tanto también es importante complementar esto con una buena anamnesis. Dentro de las cosas que debiéramos considerar para esta anamnesis está la edad, las vacunaciones previas, enfermedades exantemáticas pasadas, cómo se encuentra el ambiente epidémico de nuestro paciente, es decir, si está yendo al colegio, jardín o sala cuna, si es que se encuentra alguien más enfermo en la casa o que él contacte frecuentemente, cómo está la exposición ambiental y contacto con animales, si es que hay viaje a alguna zona de riesgo, así como si este paciente tiene algún tipo de tratamiento farmacológico o enfermedad sistémica. Una vez analizado esto, podemos pasar al examen físico dirigido y anamnesis dirigida de nuestro exantema, donde es importante siempre preguntar el periodo prodrómico, si es que tuvo fiebre, cuántos días duró y qué síntomas tuvo asociados. Y ahí tratar de identificar, considerando que es difícil, qué fue primero, la fiebre o el exantema. Es importante también averiguar si es que hay síntomas respiratorios, digestivos, si es que hay prurito, afectación ocular, afectación de mucosas, faringoamigdalitis, adenopatías, esplenomegalia, artralgias, edemas, así como también es importante el descartar algún tipo de shock en nuestro paciente. Podemos clasificar etiológicamente los exantemas también, según estos son vesiculosos o purpúricos. Dentro de los vesiculosos o ampollosos, estos pueden ser infecciosos o de etiología diversa. Dentro de los infecciosos están los más frecuentes provocados por herpes simple, varicela zoster o la enfermedad mano-pie-boca, y siendo los de enfermedad diversa, algún tipo de reacción farmacológica como síndrome Stevens-Johnson. Dentro de los exantemas purpúricos, aquí es donde nosotros debemos prestar atención y evaluar al paciente de forma muy global, ya que es sumamente importante aquí descartar que nuestro paciente esté cursando con una meningococcemia que requiere nuestro tratamiento de intervención inmediata. Otra forma de clasificar etiológicamente los exantemas es según si es que son infecciosos, de etiología diversa. Acá también podemos clasificar nuestro exantema según el tipo y características que tiene en la piel. Por ejemplo, acá en la diapositiva A, en la foto A, podemos ver un exantema macular donde se ven máculas planas, habitualmente menores de 1 centímetro, sin cambio en la textura o grosor de la piel.
Acá en la fotografía B, un exantema eritrodermo o escarlatiniforme, donde se ve la piel enrojecida, acartonada y se puede decir que un grosor aumentado de la piel. Luego en la fotografía C y D se pueden ver lesiones abonosas, las que pueden estar más bien juntas o separadas. Y luego acá en la fotografía E, se ve un exantema vesicular ampolloso, donde estas vesículas o ampollas pueden estar de forma individual o formar parte de un conglomerado. Y acá en la fotografía F tenemos un exantema purpúrico o petequial, que esto ocurre por extravasación de sangre que no desaparece habitualmente con la digitopresión. Si estas lesiones son menores de 3 milímetros, las mencionamos como petequias, y si son mayores de 3 milímetros, las podemos clasificar como lesiones purpúricas. Para empezar con los exantemas más frecuentes, vamos a empezar con el sarampión, que es uno de los exantemas más clásicos descritos en pediatría. Este tiene como etiología un paramyxovirus. Habitualmente, dado el esquema de vacunación completo que tenemos en nuestro país, son casos importados, de una incubación de un más o menos promedio de 10 días, que tiene un prodromo caracterizado por conjuntivitis, coriza, fiebre, las manchas de Koplik y tos, donde habitualmente aparece el exantema asociado a diversas complicaciones en el cuarto día. Los pacientes se encuentran infectantes desde 4 días antes hasta 4 días después de la aparición del exantema. Acá podemos ver un diagrama donde muestra la aparición de los síntomas asociado a la duración de la enfermedad. Podemos ver que el exantema inicia desde el día 4 hasta el día 8 o 9 de enfermedad. El sarampión no tiene un tratamiento específico. La vacuna ha disminuido notablemente la morbilidad y mortalidad de esto. En nuestro país se encuentra incorporado en el Programa Nacional de Inmunizaciones al año y un refuerzo en primero básico. Y no olvidar la campaña ministerial que concluyó este 1 de octubre, donde se vacunaron muchos lactantes y preescolares. Las complicaciones que puede traer: neumonía, otitis media, laringitis y encefalitis. Acá tenemos unas fotografías donde se ven las manchas de Koplik en la cara interna de las mejillas, que son más bien algo súper patognomónico de esta enfermedad. Y acá en la fotografía que le acompaña, el típico exantema maculopapular, que se describe como alfombrilla. Acá tenemos una figura con la tasa de incidencia del sarampión por cada 100.000 habitantes, donde podemos ver que gracias a la vacunación el sarampión está ya casi erradicado en nuestro país. De todas formas, de sospecharlo, recordar que es una enfermedad de notificación obligatoria, por lo que esto debe ser notificado. Vamos a continuar con la rubéola. Es una enfermedad provocada por un togavirus. Se caracteriza por una alternancia de endemia y brotes. Esta enfermedad en sí dura entre 12 y 23-24 días, caracterizado por un periodo preeruptivo corto, de 12 a 24 horas, con fiebre leve, cercano a 38 grados, discreto malestar general, coriza y leve inyección conjuntival. Luego ocurre la fase eruptiva, con exantema maculopapuloso rosado, discreto, poco confluente, que se inicia en la cara y se generaliza hacia el resto del cuerpo en un plazo de horas. Esta característica es muy importante, ya que es un exantema bastante rápido. Se acompaña de adenopatías retroauriculares, cervicales laterales y esplenomegalia. Esta vacuna se encuentra incorporada al año y con refuerzo en primero básico. Acá podemos ver un diagrama donde se ven los síntomas asociados según los días de evolución de enfermedad, siendo el exantema aparecer cerca del cuarto hasta el 7.º día. Aquí hay algunas fotografías del típico exantema, que es un exantema no específico, maculopapular, en ocasiones petequiales. Y acá tenemos también una niña con estas mismas características. Acá podemos ver la tasa de incidencia de la rubéola con los inicios de la vacunación y ver que esta tasa de incidencia está casi cercana a 0. Esta también se considera una enfermedad de notificación obligatoria, así que ante la sospecha notificar.
Vamos a continuar con la escarlatina, que esta se considera dentro del cuadro clínico de una faringitis estreptocócica mediado por toxinas. Inicia dentro de las primeras 1 o 2 días del inicio de los síntomas. Es un exantema en pápulas pequeñas que al tocarlo se puede considerar como una piel de lija, donde están los signos clásicos, que están las líneas de Pastia, que es un enrojecimiento en los pliegues, y la cara de Filato, que se caracteriza por el enrojecimiento facial, pero que respeta el triángulo nasogeniano. Esto puede desaparecer de los 7 a 10 días. Tiene también lengua aframbuesada y descamación. Y el tratamiento, dependiendo del estado clínico del paciente, por supuesto, puede ser de forma ambulatoria y o hospitalizado, y puede ser con penicilina o amoxicilina. Acá tenemos una fotografía del paciente donde se logra identificar este exantema asociado a las líneas de Pastia. Aquí hay varias características, varias sugerencias de tratamiento, que este puede ser vía oral o intravenoso, como les comentaba, siempre dependiendo del estado clínico del paciente. Vamos a continuar con la varicela. Este es un exantema provocado por el virus varicela zoster, una incubación de 10 a 21 días. El contagio mayor ocurre dentro de casi todo el periodo de esta enfermedad, hasta que solo las lesiones se encuentran en costra. Recordar que las lesiones pueden evolucionar mácula, pápula, vesícula, pústula, costra. Si el paciente evoluciona de manera favorable, este cuadro puede ser autolimitado, pero también es sumamente importante detectar las complicaciones, por ejemplo, complicaciones cutáneas, ya que recordar que el prurito puede causar lesiones por sobregrataje, que podrían terminar en algún tipo de celulitis o infección de las partes blandas, y las complicaciones neurológicas asociadas como encefalitis o meningitis. Acá tenemos un lactante con varicela, el típico inicio de las lesiones, más bien en la cabeza, retroauricular, y que luego se van distribuyendo por el resto del cuerpo. Para continuar, el exantema súbito. Este exantema es provocado por el virus herpes 6 y 7. Tiene una mayor incidencia en los lactantes dentro de 6 meses a 2 años, una incubación de 1 a 2 semanas, y la fiebre dura entre 3 y 7 días. Una vez terminada la fiebre, inicia el exantema tenue en tronco y cara. Rara vez tiene complicaciones, están descritos encefalitis y convulsión febril asociado a la fiebre. Acá hay fotos del exantema, que es un exantema bastante tenue, más bien rosado. Habitualmente se puede encontrar en todo el cuerpo. Para continuar, tenemos el eritema infeccioso, que es provocado por el parvovirus B19. Es más frecuente su presentación en preescolares y escolares. Tiene un tiempo de incubación de 4 a 14 días. Tiene un prodromo respiratorio con sintomatología respiratoria inespecífica, tos, coriza, asociado a una febrícula, y luego eritema facial con características de cachetada y en extremidades, reticulado. Esta enfermedad es más bien autolimitada, podría volver a recurrir dentro de 2 a 3 semanas y en algunos casos puede provocar plisis aplásticas que las tendríamos que identificar con un Selby. Aquí hay imágenes de las características, que tiene características reticuladas, tenues, y el signo de la cachetada acá en la niña de la foto A. Para continuar, tenemos el síndrome pie-mano-boca, que es provocado por diferentes enterovirus, especialmente el Coxsackie A16. Tiene un periodo de incubación de 3 a 6 días. Se caracteriza por un prodromo en específico y luego lesiones en paladar, palmas y plantas. Es de resolución espontánea de 5 a 10 días. Acá podemos ver las imágenes que más se asocian al síndrome mano-pie-boca, que son las lesiones en la mucosa oral y también lesiones en palmas y plantas de los pies. Para continuar, tenemos la enfermedad de Kawasaki, que esta se caracteriza por tener etiología desconocida. Es más frecuente entre pacientes de 6 meses a 5 años, lo cual no excluye a los que se encuentran fuera de este rango. Es una vasculitis de mediano vaso, y aquí la parte más importante, que es importante sospecharla, para así poder realizar un diagnóstico precoz y evitar las complicaciones graves asociadas a esta enfermedad, sobre todo las de tipo cardiovascular.
Dentro de las formas de presentación del Kawasaki tenemos la forma típica y la forma atípica. Dentro de la forma típica está la fiebre persistente de al menos 5 días de duración, más al menos 4 de los siguientes criterios. 1. Inyección conjuntival bilateral, sin exudado. Aquí es sumamente importante excluir que esto sea una infección. Criterio 2. Cambios en labios y en cavidad oral, eritema, labios fisurados, lengua aframbuesada o enantema. 3. Exantema polimorfo. 4. Cambios en las extremidades, los cuales pueden ser agudos, con eritema de palmas o plantas, o edema de estas mismas partes, o más bien subagudos, que estos se ven ya cuando transcurre un tiempo más de enfermedad dentro de la segunda y tercera semana, caracterizado por descamación periungual de dedos de manos y pies. Y el criterio número 5, la linfadenopatía cervical única de más de 1,5 centímetros de diámetro. Y también tenemos la forma atípica de presentación, que es una fiebre de al menos 5 días y 2 o 3 de los criterios, donde está una PCR elevada, y al menos 3 criterios de laboratorio que se pueden evaluar de la siguiente forma: con albúmina, una hipoalbuminemia, anemia para la edad del paciente, elevación de la alanina aminotransferasa, trombocitopenia, leucocitosis y piuria aséptica. Dentro de las imágenes más características del Kawasaki tenemos la inyección conjuntival, la lengua frambuesada y la descamación de manos. Al ser la enfermedad de Kawasaki una vasculitis de mediano vaso, es sumamente importante no olvidar que se pueden ver afectados todos los órganos del cuerpo, por lo tanto el examen físico debe ser acucioso, así como nuestra anamnesis. El paciente puede presentar alteraciones musculoesqueléticas con artritis artralgias, síntomas gastrointestinales, síntomas respiratorios, puede cursar con serositis. Así que es sumamente importante el estudiarlo, el sospecharlo, para poder diagnosticarlo de forma precoz. Y ya para ir concluyendo esta presentación y dada la contingencia actual, vamos a hablar un poquito de PIMS. Lo más importante del PIMS es que tiene una asociación temporal con infección por SARS-CoV-2. Este exantema o PIMS se puede ver dentro de las 4 a 6 semanas posterior a la infección por SARS-CoV-2. Esta infección puede ser documentada o no, por lo tanto sigue siendo importante la anamnesis, ya que así podemos saber si nuestro paciente cursó con un resfrío o con algún otro tipo de síntomas previo al exantema por el cual consulta en la urgencia. El promedio de edad de presentación es más o menos 9 años. Y dentro de los diagnósticos diferenciales que tenemos de esta patología, puede ser enfermedad de Kawasaki o shock tóxico. Por lo tanto, es importante realizar y evaluar los signos vitales del paciente y las cosas que nos puedan orientar a un estado de shock. Acá hay una tabla que se encuentra en las guías de sospecha, y manejo del PIMS realizadas por el MinSal del año pasado, donde se pueden ver algún tipo de diferencias y similitudes de PIMS con la enfermedad de Kawasaki. Con respecto a la identificación de los microorganismos, en la enfermedad de Kawasaki uno rara vez logra identificar un microorganismo como patógeno actual. En cambio, en el PIMS, dependiendo de cuándo se presente, uno lograría tener una PCR o serología positiva. La edad de presentación también es distinta, si bien no es excluyente, pero es distinta, siendo la mediana de presentación de la enfermedad de Kawasaki a los 3 años y el PIMS los 9 años. Los síntomas gastrointestinales podrían estar presentes en las dos, siendo más raros en la enfermedad de Kawasaki. La presencia del shock, como les comentaba, que es importante descartar e ir evaluando frecuentemente en nuestro quehacer clínico, es más frecuente en el PIMS, por lo tanto son pacientes que se encuentran más inestables y que podrían llegar a requerir UPC de sospecharlo.
Dentro de los exámenes de laboratorio también hay bastantes diferencias. Dentro de los parámetros inflamatorios, la VHS y PCR se encuentran más elevadas en el PIMS, al igual que estos pacientes podrían cursar con linfopenia secundaria a la inflamación. Y también la mortalidad de estos dos cuadros es distinta. Cabe recordar que lo más importante siempre acá es sospechar para tener un diagnóstico precoz y evitar la mortalidad y las posibles complicaciones. Con esto doy por concluida la presentación de exantemas. Espero haber podido ayudar un poco a clasificar estos mismos y a poder tener un mejor manejo en el servicio de urgencia, ya que esta es principalmente una patología de consulta bastante frecuente en nuestro servicio de urgencia de forma ambulatoria y también en pacientes hospitalizados. Que estén muy bien.